Buenas noches. Bueno, en realidad vamos a hacer un video en el cual expliquemos un poquito de lo que es sustancia pura. Bueno, el objetivo de este video o la razón por la que se está mandando este video es porque creo que el ingeniero les había mandado una tarea, ¿no? En la cual les dice que grafiquen el diagrama P versus B o T versus B de, de la sustancia pura, en este caso sería del agua. Entonces, lo principal que tienen que conocer del gráfico T versus B y P versus B y cómo realizar la gráfica es entender un poco cómo se genera la gráfica como tal. Porque, por ejemplo, yo sé que han avanzado con el ingeniero, pero hay una línea que es esta de acá, la que incluso tiene el nombrecito, nos dice acá que es la línea de líquido saturado. Esta línea de líquido saturado es una línea en la cual está todos los valores o volúmenes específicos para una temperatura dada, pero que es líquido, ¿no? Entonces, ese es por un punto. Y por otro lado, tenemos esta línea de vapor saturado. De igual manera, nosotros si vamos una vez a las tablas, podemos ir a estas tablas de acá, van a ver que tenemos en las tablas de agua saturada, tenemos dos valores de volúmenes específicos. Una que es B sub F, que es el volumen específico para el líquido saturado, y el otro que es vapor o B sub G, que es vapor saturado. Entonces, para cada temperatura, nosotros tenemos dos volúmenes específicos, uno de líquido saturado y el otro de vapor saturado. Y la mezcla de estos dos que está dado por una ecuación, me va a dar el volumen específico de nuestra sustancia. Entonces, en este gráfico yo tengo una temperatura cualquiera, digamos que una temperatura de 90 grados centígrados. Para estos 90 grados centígrados, yo tengo que tener un B sub F acá y en la misma línea que está acá, tengo que tener un B sub G. Entonces, este B sub F está siempre en la línea de líquido saturado y este B sub G siempre va a estar en la línea de vapor saturado. Ahora, este punto que ven acá es el punto crítico, es el punto que une la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Es decir, en este punto, el volumen específico es igual al volumen sub F más volumen sub G. Perdón, no es más, es igual. Es igual en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Simplemente eso. Si yo quiero graficar la gráfica T versus B, tengo que tener en cuenta que tengo que tomar para cada temperatura dos valores, es decir, B sub F y B sub G. Entonces, por una parte, yo puedo crear esta línea de acá, que lo vamos a colocar con otro color. Esto lo vamos a borrar. Entonces, primeramente, para una temperatura, yo tengo que agarrar, básicamente lo que tengo que hacer para graficar es lo siguiente. Yo agarro mis 10 grados centígrados y así voy trazando varias temperaturas, ¿no? Y de esa manera. Entonces, para cada una de estas temperaturas que voy a tener ahí, yo tengo que trazar como una recta, ¿no? Básicamente para todas estas, tengo que trazar una recta y así sucesivamente, ¿no? Todas estas. Y una vez que tenga todas esas, lo que tengo que hacer es hallar con los B sub F, es decir, con los volúmenes específicos de líquido saturado, porque en el eje X o en el eje horizontal yo tengo el volumen específico y en el eje Y o eje vertical tengo la temperatura. Por lo tanto, yo tengo que tomar los valores de B sub F. De tal manera que yo voy a ir llenando esta tablita de esta forma, ¿no? Más o menos de esta forma tienen que ir llenando esa tablita. Ahora esto ustedes no lo van a hacer a mano, obviamente lo van a hacer con un programa, pero básicamente es lo que, o bueno, en realidad con Excel, ¿no? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es ese análisis que estamos haciendo ahora. Entonces, para estas líneas, si se dan cuenta, vamos a llegar hasta un punto, hasta el punto crítico en el cual el B sub F va a ser igual al B sub G. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? En realidad, la importancia es que tomemos en cuenta para todas las temperaturas, digamos, del 10 hasta el 300 grados centígrados, primeramente todos los B sub F. Y después
tenemos que tomar las mismas temperaturas, es decir, del 10 hasta el 300, pero ahora tomando en cuenta los B sub F. De tal manera que una vez que empiecen a chocar los puntos de B sub G y B sub F, empieza a generarse esta curva que está acá. Una aproximación de esta curva, claro. Entonces, básicamente es esa la tarea que tienen ahora. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como les decía, básicamente es tomar cualquier temperatura, digamos estas de acá. Yo voy a tomar cada 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, yo voy a venir acá, coloco tal vez temperatura y acá volumen específico, ¿no? O B sub F podemos colocar. Entonces, puedo colocar B sub F o volumen específico, directamente volumen. Entonces yo tengo que tomar, digamos, 10 y acá le puedo colocar de 10 en 10, ¿no? Entonces de 10, esto le sumo más 15 le pondremos, que se sume cada vez 15. Entonces vamos a llegar hasta, no sé hasta cuánto, digamos hasta el 220 o 280 y así sucesivamente vamos a llegar hasta un punto en el cual yo tenga el punto de crítico, ¿no? El punto crítico. Entonces acá, por ejemplo, tengo 10, 25. Entonces yo tengo que ir buscando esos valores. Digamos, para 10, yo tengo un volumen específico de 0.010 o mucho, 0.001. Y así sucesivamente voy buscando para el 25, digamos. Yo tengo 0.013 en este caso, ¿no? Si está mal. Y de así sucesivamente yo voy buscando estos valorcitos. De tal manera que voy a llegar hasta el punto crítico. El punto crítico, en este caso, para el agua es 373.95. Entonces yo tengo que tener acá, en vez de tener acá un 370, le vamos a poner un 373.95. Y este punto, vamos a ver en la tabla que B sub F es lo mismo que B sub G. Por lo tanto, en este punto es 0.3106. Y ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es la importancia de hacer todo esto? Una vez que nosotros hagamos todo esto, nosotros tenemos que hacer lo propio, pero invertido. Eso quiere decir que a todo lo que esté acá arriba, yo le voy a restar menos 15, ¿no? Voy a volver a llegar a 10. Veamos hasta acá, yo creo que va a ser, o tal vez es mucho. Vamos a bajarlo un poquito más. Acá arriba, tal vez, un poco más. Aquí, ¿no? Ahí es 10. Entonces, para 10, de aquí abajo, yo tengo que tomar en cuenta en 10 grados centígrados, pero ya no B sub F. Entonces, tengo que tomar B sub G, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta ahora. Entonces, aquí yo voy a colocar 106.32. Y así sucesivamente hasta llegar a 373. Entonces, vamos a tratar de hacerlo esto de manera rápida para poder mostrar una gráfica aproximada. Muy bien, una vez que ya tengamos todo esto, lo único que tenemos que hacer es agarrar todo esto y colocar la gráfica, ¿no? Entonces vamos a insertar, colocamos la gráfica, podemos colocar en forma de línea directamente o podemos colocarlo de otra forma. Ahora, si se dan cuenta acá, hay algo bien interesante. Por ejemplo, ahorita esto está un poco mal porque estamos haciendo mal la gráfica. Esto lo vamos a llevar al principio porque esto es el eje X, ¿no? Entonces ahora sí, realizaremos la gráfica. Entonces ahora sí ploteamos y colocamos de esta forma. Ahora, si se dan cuenta, está de esa manera. Eso es porque hemos tomado los valores muy cercanos. Eso quiere decir, más o menos, los valores muy grandes son los 10 grados centígrados, esos valores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los valores que son muy grandes, que es este 10 grados centígrados, este 25, lo vamos a eliminar. Tomaremos desde 100. Entonces todos estos valores lo eliminamos o lo tratamos de eliminar, perdón. A ver, vamos a volver a intentar eliminar y listo. Lo eliminamos estos valores o si no, empezamos a graficar a partir del sí, ¿no? De acá, listo. Entonces yo voy a empezar a graficar a partir de acá. Y si se dan cuenta, es un poco más notorio. Incluso faltaría. Entonces vamos a volver a tomar un poquito más de más cerca. Tomando 115, por ejemplo. 115 creo que es un valor en el cual
ya está un poquito, ¿cómo se podría decir? Balanceado la gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, un poquito más. Pero entonces, la idea es que se note o sea notorio. Por ejemplo, yo pienso que en 175 o en 200 van a empezar ya a notarse la gráfica, sin tener que se note como ahí está presente, ¿no? Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, ya es notorio que es más o menos de esta forma. Ahora, esa es más o menos la gráfica en la que ustedes pueden tomar. Ahora, ustedes pueden tomar pues valores mucho más grandes, como de 25, pero más o menos esa es la idea de esto, ¿no? Que la gráfica se muestre de esa forma. Ahora, si nosotros queremos, podemos hacer esto una gráfica más corta incluso, ¿no? De 280 a 280. Simplemente eso. Entonces, nosotros tenemos una gráfica un poquito más cercana o más parecida a la gráfica que habíamos visto acá. Entonces, eso está hecho de una manera muy diferente a la que estamos haciendo ahora. Ahora, ustedes pueden aplicar tranquilamente logaritmos y una forma en la que puedan tener una mejor gráfica, ¿no? Entonces, eso ya es un poco más de la forma en que ustedes quieran graficar o de la forma en que ustedes obtengan una buena gráfica. Como les decía acá, hay que jugarse un poco con los valores para ver qué tiene. Por ejemplo, esto podemos jugarnos con el eje vertical, con el eje horizontal, con el eje, opciones de ejes. Por ejemplo, el mínimo acá que sea 250, digamos, para que se note mejor. Por ejemplo, miren, ha mejorado mucho cuando le hemos bajado la escala. Podemos bajarle un poquito más a 270 tal vez, y ahí está un poco más notorio, si se dan cuenta es parecido a esto ya. Entonces ustedes ya pueden jugarse con las escalas, ya de por sí esto ya está un poco mejor o está un poco más elegante. Tal vez esté de aquí arriba todavía, de aquí abajo no todavía, porque es muy pequeña la gráfica. Lo que también pueden jugarse es con el eje, en este caso ya no con el vertical, sino con el eje horizontal, ¿no? Entonces, opciones de eje, ustedes pueden ir a buscar el eje horizontal. Entonces, a ver, podemos buscar el eje horizontal, opciones de eje, el máximo posible, digamos que colocaremos 0.02, muy pequeño, pondremos 0.8, digamos, como máximo. Entonces, si se dan cuenta, aquí la gráfica más o menos ya está agarrando un poco de forma, ¿no? Entonces, aquí ya podemos empezar a jugarnos con eso. Pero, como les decía, ustedes tienen que jugarse con esto de tal manera que puedan obtener una buena gráfica. Por ejemplo, 0.1. Lo malo de acá es que cuando hacemos eso, esta gráfica más o menos que no tiene mucho sentido. Aquí el mínimo le pondremos 150. Intentaremos con eso. Y se dan cuenta que a medida que vayamos acercando a jugándonos con las escalas, vamos a obtener una mejor gráfica. Como por ejemplo esta de acá. Yo veo que esta gráfica es un poquito más razonable y entendible y se puede ver o se puede apreciar justamente lo que habíamos mencionado, que la gráfica va a crecer por un parte en B sub F y luego va a bajar B sub G. Y los valores de B sub G, si se han dado cuenta, en las tablas son bastante grandes. Si se dan cuenta, 0.21 comparado con 0.01121, eso podríamos asumirlo incluso como si fuera un error de este valor de acá, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta para poder graficar de mejor manera. Ahora ustedes tienen pues ya el concepto de cómo mejorar gráficas. Ustedes pueden aplicar logaritmos y de esa manera pueden obtener una mejor gráfica incluso que esta, una que se aproxime más o menos a esta de aquí. Entonces, básicamente ese es el concepto, ¿no? Entonces, es la misma idea que vamos a realizar de esta forma para de T versus B, para P versus B. Es lo mismo. Entonces, con eso yo pienso que ya está un poco más entendible la parte de su tarea y yo pienso que con eso ya podrían realizarlo y como es una tarea, le pueden incluso incluir las tablitas, pueden tal vez si es que lo van a hacer con logaritmos, colocar tablas de logaritmos y jugarse con una buena presentación, ¿no? No sé cuánto valdrá su tarea, pero la idea es más o menos de esta forma. Entonces, espero que les ayude este video. Entonces, nos vemos en las clases el día jueves. Gracias por su atención. Nos vemos.